Hoy es miércoles 29 de julio. Bendiciones a toda la hermandad. Estamos con la lección número 5, testificar con el poder del Espíritu. Para memorizar, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Bendito Señor. Queremos pasar por la experiencia de tu iglesia primitiva. Haz lo posible a través del poder de la testificación. Oración que presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, el Espíritu, la palabra y la testificación. Hemos hablado de cómo la iglesia se dispuso a recibir el Espíritu Santo en obediencia al mandato divino de no abandonar a Jerusalén, sino que esperara la promesa del Padre que oísteis, dijo Jesús, de mí. Ellos recibirían el bautismo del Espíritu Santo y se fueron gozosos, y allí la iglesia unida comenzaron con 500, luego el grupo se fue reduciendo hasta 120 personas que estaban unánimes, dedicados asiduamente con el mismo ánimo a la oración. Sin importar el sexo, todos estaban buscando la bendición. Los días pasaron y llegó el domingo 6 de Sivan a las 9 de la mañana. Domingo 6 de Sivan a las 9 de la mañana, equivalente al mes de junio. Y el Espíritu Santo en 10 días hizo una manifestación de teofanía divina, manifestando lenguas de fuego sobre 100 personas, humildes, sencillas y letradas, capacitándolas para llevar el fuerte pregón al mundo conocido entonces. Era a la hora de las 9, hora de la oración, y allí se manifestó el poder del Espíritu Santo a esa iglesia incipiente. Y mi amigo, hemos visto cómo el Señor obró, cómo el Pentecostés del Antiguo Testamento, el Pentecostés del Nuevo Testamento y el Pentecostés de la futura iglesia ha de cumplir la voluntad de Dios en la conversión de miles de almas para el Señor. Durante la era apostólica, los triunfos de la cruz continuaron. Dice Marcos 16:20, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Una iglesia poderosa testificando hizo que la oposición fuera hecha añicos, porque el Espíritu Santo comenzó a vaciar los templos paganos y los conversos se multiplicaban por miles. Leemos en Hechos 4:4, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Y el versículo 31 nos dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos
fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza, o sea, sin temor. Sin embargo, los cristianos sin dinero vencieron la confederación de riquezas que los rodeaban. Sin escuela, confundieron a los entendidos rabinos. Sin poderes políticos ni sociales, probaron ser los más fuertes que el Sanedrín, compuesto por 71 miembros. Desprovistos de un sacerdocio, desafiaron a los sacerdotes y su templo, y sin un soldado fueron más poderosos que las legiones de Roma, y así llegaron a plantar la cruz sobre el águila romana. Leemos en Hechos 8:4 lo siguiente: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. La dispersión, la extensión del evangelio fue tan elocuente que podemos ver, como dice en Hechos 13:48, lo siguiente: y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el versículo 49 nos dice: y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Amigo, los nuevos privilegios acarrean nuevas responsabilidades. Las nuevas responsabilidades crean nuevos peligros, y la iglesia incipiente, la iglesia primitiva, fue olvidando poco a poco la escalera secreta que conducía al aposento alto. Amigo, la gran obra de Dios que comenzó en el aposento alto no se ha detenido, porque la persecución, cuando los resultados del Pentecostés vino primeramente la testificación. Después de la testificación vino la oposición. Y después de la oposición vino la persecución y una nueva convicción, como hemos leído. Y el Pentecostés fue aclarando los errores, y la persecución esparció la iglesia, evitando la centralización. Lo mismo va a pasar con nosotros. El Pentecostés trajo una nueva obligación y una nueva convicción. Esclareció errores, y una gran obra de evangelismo personal se esparció por todo Jerusalén. Los discípulos iban por todas partes predicando la palabra de Dios, y la persecución los transformó en misioneros, y los medios fluían a la tesorería,
recursos en abundancia, y estoy convencido de que el mismo proceso se va a repetir antes de que termine la gracia, porque la Biblia nos dice que los apóstoles vieron que muchos conversos vendían sus casas, vendían sus tierras y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según fuera su necesidad. ¿Cuál fue el resultado de esto? Esa generosidad fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo, dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 58. ¿Saben? La testificación que leemos nosotros en Hechos capítulo 17 y el versículo 2, que dice que Pablo, como acostumbraba, entró a ellos en Tesalónica y por tres sábados debatió con ellos de las Escrituras. 18:24. Mire cómo esa gente llena del Espíritu Santo trabajaban. Cuando leemos: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este fue instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñado solamente en el bautismo de Juan. Cuando el ser humano se vacía y le da cabida al Espíritu Santo, grandes cosas suceden en el entorno. Grandes cosas suceden que dejará a la persona boquiabierta de cuán poderoso es Dios para hacer lo que nosotros no nos imaginábamos. ¿Saben? Cuando Cristo estuvo en la tierra, habló a los muertos y les devolvió la vida. Estoy persuadido de que es aún algo mayor el influir con éxito sobre la voluntad obstinada del hombre y decidido en contar e irse en contra de Dios. Es un milagro mayor despertar a un hombre pecador que odia a Dios que levantar a un muerto físicamente. Esto es indudablemente lo que Jesús quería decir cuando dijo a sus discípulos: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. En Juan 14:12. Ese fue el milagro del día de Pentecostés, cuando 3,000 almas llenas de prejuicio, de malicia, de amargura, con sus manos chorreando la sangre de Jesús, se arrepintieron y lo coronaron como Señor y como el Cristo prometido. La sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 106, nos dice: estas escenas han de repetirse y con mucho poder mayor. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. He leído Palabras de Vida del Gran Maestro, página 106, Espíritu de la Profecía. La iglesia es poderosa
cuando está bautizada con el Espíritu Santo. Y nos dice la pluma inspirada que a nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu Santo. A nosotros nos pertenece porque somos su iglesia. Somos la herencia de la iglesia apostólica. Y dice ella, Dios dotará hoy a los hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. Y en este mismo momento, su Santo Espíritu y su gracia son para todos los que los necesitan y quieren aceptar su palabra al pie de la letra. Esto está en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, página 210. Hay que prepararse para testificar. Y para poder testificar se necesita encontrarse con Dios. Cuando nos encontramos con Dios hay de qué hablar de Él, porque la testificación es el resultado de una relación con la persona de quien se ha de testificar. La sierva de Dios dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 670, que la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. No terminará con menor manifestación de lo que pasó en el aposento alto. Sigue diciendo, las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volver a cumplirse en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 y 20. Sigue diciendo ella, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer del cielo fuego a la vista de los hombres. Apocalipsis 13, 13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en favor o en contra de la verdad. Y termina la cita diciendo, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Ve? La convicción, la entrega. Viene entonces la testificación, viene entonces el poder, viene entonces la palabra con el Espíritu. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. He leído El Conflicto de los Siglos, página 670. Nos dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y el versículo 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. En el griego dice llevados, dirigidos por el Espíritu Santo.
Esos hombres que son llevados o conducidos o dirigidos por el Espíritu Santo. Una muestra de eso fueron los 120 discípulos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el Pentecostés no agotó la profecía de Joel capítulo 2. Todavía se verá un cumplimiento mucho más completo de ella en estos últimos días de la dispensación del Espíritu Santo, porque este es el tiempo de la lluvia tardía. La mayor necesidad del mundo hoy es la de un conjunto de ministros nacidos del Espíritu Santo, llamados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo para guiar el movimiento adventista hacia la terminación de la obra que se le ha encomendado. Y por la gracia de Dios, lo que debe hacerse puede ser hecho, y lo que puede ser hecho debe realizarse. Dice el libro Primeros Escritos en la página 227 lo siguiente, la pluma inspirada. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Primeros Escritos, página 227. Si nosotros volvemos a la piedad primitiva, el mundo será sacudido y entraremos a los palacios donde nadie puede entrar que no forme parte de ese séquito selecto. Y repito, el Pentecostés no ha agotado la profecía de Joel 2. Todavía se verá un cumplimiento mucho más completo de ella en estos últimos días de la dispensación del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es obtener una percepción clara de la persona y de la obra del Espíritu Santo y someternos totalmente a su control, porque el Espíritu Santo, contristado y alejado por la apostasía, por la perversión y el rechazo, regresará con pleno poder a la iglesia remanente que se esfuerza por conocer toda la verdad y obedecer toda la verdad. Si usted está dispuesto a hacerlo, tenga la seguridad de que recibirá la unción del Espíritu Santo. La generación apostólica del año 31 al año 64, en ese lapso, el Evangelio llegó a todo el mundo conocido, y eso es una figura de la generación de la era evangélica, durante la cual el Evangelio eterno va a todo el mundo en su consumación final, bajo la lluvia tardía. ¿En qué tiempo solemne estamos viviendo? Qué glorioso vivir en este tiempo, en el tiempo de la lluvia tardía, en el tiempo del Espíritu Santo. La pluma inspirada, anticipando esto, dijo en Primeros Escritos, en la página 278, con relación a esa gran manifestación del Espíritu Santo para los últimos días, conocido como la lluvia tardía, dice lo siguiente: vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor
de medianoche. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot, presuroso de Sodoma, antes de la destrucción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitudes de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. He leído Primeros Escritos, páginas 278 y 279. La obra de toda la iglesia consiste en presentar todo el evangelio a todo el mundo en esta generación. No le cabe otra tarea legítima. Este es el punto focal hacia donde se dirige la historia, el objetivo esperado por el universo entero. Bajo la influencia del Pentecostés, los discípulos salieron para llenar al mundo con el evangelio. Tampoco podemos nosotros recibir la lluvia tardía sin emprender una obra correspondiente. Y el registro del Pentecostés nos llena tanto de esperanza como de vergüenza. Sí, de vergüenza, porque 120 hombres y mujeres iletrados conmovieron al mundo porque se pusieron en las manos del Dios Todopoderoso. Necesitamos absolutamente ese poder pentecostal para finalizar nuestra obra. Y es la necesidad de todas las necesidades. Más que eso, es la única esperanza de nuestra iglesia. Y la iglesia debe volver al Pentecostés antes que el Pentecostés vuelva a ella. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, el Espíritu y la palabra y la testificación harán grandes cosas que el mundo está esperando ver en nosotros. Consagrémonos a Dios y la obra de Dios terminará muy pronto. Que el Señor te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.